El maestro se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó en el templo. Toda la gente acudía y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. La colocan en el medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés manda apedrear a la adúltera. ¿Tú qué dices? Le preguntaban eso para comprometerlo y poder acusarlo. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la arena. Como insistían en preguntarle, se reincorporó y dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Inclinándose nuevamente, seguía escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús y la mujer, y dijo, se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? La mujer dijo: Ninguno, Señor. Jesucristo le dice: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. El juicio imprecativo no es moralmente bueno. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 27 de marzo, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Juan de Egipto, es conocido en la historia en el siglo III del cristianismo, y los historiadores lo conocen como Juan el Anacoreta o Juan el Eremita. Es un santo que vivió en ese siglo IV la mayor parte del tiempo en un desierto ubicado a unos kilómetros al sur de Alejandría, y es reconocido como uno de los primeros centros monásticos del cristianismo en Egipto. Dios le concedió a este santo obras maravillosas, por ejemplo, el don de la profecía, el don del consejo, el poder de sanar enfermedades. Gozó de una impresionante fama y fue consultado por emperadores, y también lo presentan grandes padres y doctores de la iglesia como San Jerónimo y San Agustín de Hipona. Lo ponen como ejemplo para la comunidad. Ahí tenemos un santo maravilloso con una cantidad de talentos y carismas, modelo para un ser humano, San Juan de Egipto. No es moralmente bueno el juicio imprecativo contra las demás personas. Es de las cosas más terribles que un ser humano, si es creyente, practicante, católico, es impresionante cómo no sabemos usar la lengua y cómo hacemos sentir tan mal a los demás. O cómo cuando una persona se da cuenta de una falla de otra persona, inmediatamente descarga su ira y su cólera con el juicio imprecativo, agresivo, humillante. Eso no ha servido como método de cambio y de orden social. Jesucristo no utiliza el método imprecativo ni descartar a una persona, ni hacerla sentir mal en público. Lo que la Biblia tiene es algo que se llama la corrección fraterna, que nace del amor a la otra persona, la necesidad de desear lo mejor para la otra persona. Es el camino que indica Dios en el reino de Dios. El Hijo de Dios actúa de acuerdo al pensamiento de su Padre Celestial, y no al común de la gente, que muchos, a pesar de ser creyentes y practicantes de una religión,
son tan duros en palabras, en actitudes contra las demás personas. El reto lo propone Jesús de Nazaret y lo propone él con preguntas de cambio de mentalidad. Propone un espíritu sano, noble, comprensivo, interrogativo. A Jesús se le ocurre preguntarle a la mujer adúltera: mujer, ¿quién te ha condenado? Se le ocurre esa pregunta. Es como abrirle las posibilidades a la persona. Vete y no lo vuelvas a hacer. Esa es una consigna divina, es de orden divino. Es de lógica entonces pensar o decir que sacarle en cara a las demás personas las debilidades o gozarse del dolor ajeno, que también es inmoral cuando una persona se goza del mal que le pasa a los demás. Descartar a la otra persona es inmoral y antiético. Tomar como punto de reflexión los errores de las personas que nos rodean no construye, no edifica, no es ético, no es moral, no es digno de alguien que practique una religión, cualquier religión. Al contrario, si una persona tiene ese método y esa manera de ser, empobrece, siembra la cizaña, daña la vida en comunidad. El mal común es la tentación que le llamamos la ligereza de la lengua, y de eso hay que cuidarse mucho. La ligereza de la lengua. Esta mujer ha caído en adulterio y hay que matarla a piedra. Señor, ¿usted qué opina? O sea, hablar como sacando pecho contra el dolor ajeno no es tentación de la ligereza, el afán de opinar, colocar contra la pared a los demás sin medir las consecuencias. Es un evangelio bien interesante que sirve mucho para la corrección de las actitudes en una sociedad, el uso de la lengua en una sociedad, el hablar, el opinar. Es de lógica comenzar a pensar que sacarle en cara a los demás y gozarse de los demás no tiene sentido ni razón de ser. Por eso el Salvador del mundo propone la misericordia con los demás. La palabra misericordia es una palabra que significa ponerse en lugar de los demás, meterse en los zapatos de los demás. La palabra misericordia en español es miserere, para indicar la miserableza, el dolor que está sintiendo la persona en ese momento. Entonces San Agustín de Hipona va a decir en este texto que nos pone a pensar cómo ser personas verdaderamente éticas y morales al vivir una religión. San Agustín de Hipona va a decir: se quedaron los dos nomás, la miserable con la misericordia, se quedaron solos. Quedó Jesucristo con la mujer, quedaron ellos dos solos. Y Jesucristo la entrevista para preguntarle cómo se siente ella frente a los acusadores. El Papa Francisco recuerda que todos somos pecadores, que Dios no nos ha mandado el mundo para acabar con los demás. No nos identifica con el mal que cometemos, dice el Papa, y tiene toda la razón. Dios no identifica este nombre con el pecado que cometemos. Dios quiere liberar a las personas, quiere que se conviertan del mal, dice el Papa. Hemos aprendido hoy una buena lección que mientras no haya una actitud moral, ética, la religión que se viva va a ser muy pobre, muy triste. Es el juicio imprecativo de acusar a los demás, de hacer sentir a los demás mal. Ese tipo de juicios no son moralmente buenos. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.